Ese día no desperté sintiéndome madre, sino empleada en mi propia casa. Mi hija me recorrió con la mirada, de pies a cabeza, con esa sonrisa condescendiente que aprendió de su suegra, y soltó, como quien pide cualquier cosa sin peso ni culpa. Mamá, ya que hoy te quedas en casa, ¿podrías encargarte de lavar nuestras cosas? Lo dijo mientras se acomodaba el cabello, justo antes de irse con la otra mujer al salón de belleza. Yo me quedé ahí, de pie, con el balde entre las manos, mirando cómo la puerta se cerraba detrás de ellas. Sentí que el corazón se me encogía. No era la primera vez que me hacían sentir un estorbo. Pero esa mañana, algo adentro de mí se quebró. Mientras recogía las sábanas, con ese nudo en la garganta que solo entiende quien se sabe usada, algo raro cayó al suelo. Era un teléfono, escondido entre la ropa. Mi instinto me gritó que lo dejara donde estaba, que no era asunto mío, pero la curiosidad pesó más. Lo tomé, lo abrí, y lo que vi en esa pantalla no solo me hizo temblar, me cambió la vida para siempre. Nunca supe en qué momento mi voz empezó a apagarse en esta casa. Quizá fue el año en que enviudé y me vine a vivir con mi hija unos meses, mientras arreglaba mis papeles. O tal vez fue cuando apareció la suegra, con sus perfumes caros y su mirada de revista, y empezó a opinar sobre todo. Cómo doblar las toallas, dónde guardar mis tazas, qué decir, y sobre todo, qué callar. «No se preocupe, suegrita, aquí la cuidamos», decía ella, como si yo fuera una maceta que hay que regar de vez en cuando para que no se seque. Mi hija aprendió rápido esa escuela, la de sonreír y esconder veneno detrás de la sonrisa. Aquella mañana, el sol entraba de lado por la ventana y dibujaba en el piso las sombras del tendedero. Yo tenía las manos cubiertas de jabón y el olor a agua con detergente me recordó a mi madre, que siempre decía que la dignidad también se plancha. Me repetí su frase mientras mi hija me repartía la tarea del día como si asignara turnos en una fábrica. «Mamá, ya que hoy te quedas en casa, ¿podrías encargarte de lavar nuestras cosas?». Lo dijo suave, cantadito, pero la música engaña. Debajo de esa melodía venía, clarita, la letra de una orden. No contesté. A mi edad he aprendido que a veces el silencio evita incendios, aunque otras veces también los provoca. La vi salir con su suegra rumbo al salón. Escuché sus risas bajando la escalera, la puerta cerrándose, el eco del elevador tragándose su conversación. Me quedé en la cocina, con las tazas alineadas, preguntándome cuándo fue la última vez que alguna de las dos me preguntó cómo me sentía o si me hacía falta algo. Yo, que cuando mi hija era niña, vendía gelatinas afuera de la escuela para comprarle zapatos que no le lastimaran los pies. Yo, que contaba monedas para el gas y me inventaba recetas para que un simple frijol pareciera fiesta. ¿En qué momento me convertí en la que lava, la que cocina, la que estorba? Me puse a trabajar. Separé las sábanas, las camisetas, la ropa interior que todavía olía a su perfume floral y respiré hondo para que la tristeza no se me subiera a los ojos. Entonces escuché un golpe suave, un toque seco contra el piso. Bajé la mirada y vi un teléfono negro, con la mica rota en una esquina. No era el mío, claro. Yo sigo usando uno con letras grandes, de esos que puedes leer sin lentes si estiras un poco el brazo. Este era más moderno, más pesado, con una funda brillante como las que tanto le gustan a mi hija. Lo recogí como quien toma una víbora por el cuello, con cuidado de no olvidar que muerde. Iba a dejarlo sobre la mesa, pero vibró en mi mano. Entró un mensaje, y detrás otro, como si tuvieran prisa por llegar. Notificaciones que parpadeaban, una conversación abierta, el nombre de la suegra arriba con un corazón rojo. «Déjalo, Mercedes», me dije, «no es tuyo». Di 2 pasos, pero la curiosidad es un hilo que tira desde muy hondo. Y cuando una mujer siente que algo no encaja, no hay santo que la detenga. Deslicé el dedo. La pantalla se encendió sin pedir clave. Ahí supe que no era el celular principal de mi hija. Parecía un aparato de batalla, un escondite, un doble fondo. Leí los últimos mensajes. Primero, palabras sueltas, papeles, firma, notario. Luego, frases completas que me aflojaron las rodillas. «Hay que sacarla de la casa antes de diciembre. Que no se entere.
Tú dile que es un trámite del banco. Mi hermano ya habló con el del contrato. El corazón me retumbó hasta la nuca. La casa, mi casa, la que compré tras 40 años de trabajo y cuentas exactas, donde cada ladrillo lleva mi nombre y el de mi difunto esposo, grabado en silencio. Seguí leyendo como quien sabe que lo que viene duele, pero aún así no puede dejar de mirar. ¿Y si se pone difícil?, preguntaba mi hija. La respuesta de la suegra fue un puñal helado. Tú llórale tantito. Dile que la quieres, que es por su bien. A tu edad la gente ya no entiende bien los papeles. Hazte la loca y ya. Se me cortó la respiración. Me apoyé en el fregadero y conté hasta 10 para no venirme abajo. El jabón se me resbaló de las manos y cayó con un plop sordo dentro del balde. A tu edad. Ese desprecio escrito, esa crueldad maquillada, esas letras que me despojaban de cerebro, de voluntad, de historia. Otro mensaje, de un número que conozco de memoria. Mi hijo. ¿Cuándo se arregla lo del traspaso? Yo necesito los 3,000 para lo del carro. La suegra respondió. Primero la firma del notario. Luego se reparte. Ya dijimos 3,000 para ti, $2,500 para el salón y los arreglos, $100 para lo de la mudanza, lo demás para los trámites, lo demás. ¿Qué era lo demás de una casa que vale más que todo lo que he llorado? Las manos me ardían, no por el jabón, sino por la impotencia. Mis propios hijos calculando mi techo con la frialdad de quien hace cuentas de supermercado. Cerré los ojos, escuché mi respiración. No llores, Mercedes, me ordené. No delante de nadie, ni siquiera delante del jabón. Abrí el cajón donde guardo los guantes de hule. Me los puse con una calma que no sentía. Mi abuela decía que cuando una mujer va a cruzar una tormenta, primero se peina. Yo, en cambio, me puse los guantes. Era mi manera de sujetar el temblor. Entonces vi la fotografía en el chat. Mi sala, mi sillón de flores, la repisa con los marcos dorados y un comentario. Hay que cambiar ese gusto antiguo. Cuando sea nuestra, tiramos todo. Nuestra. La palabra me golpeó como una puerta cerrada en la cara. En un segundo entendí que la sonrisa de mi hija cada mañana estaba afinada con el mismo diapasón que la de su suegra. Un sonido dulce, una nota perfecta para someter. Una sonrisa que escondía veneno. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. El silencio se volvió redondo, pesado. En ese hueco escuché mi propia voz, la de antes, la que no pedía permiso para existir. No voy a permitirlo, dije bajito, y aunque todavía no sabía cómo ni con quién, supe que la mujer que había entrado a esta cocina como sirvienta no iba a salir igual. Algo acababa de despertar en mí. Algo que no se deja torear con perfumes ni caritas. Alguien que aprendió a sobrevivir contando monedas, ahora se preparaba para contar otra cosa. Los días que faltaban para que la dignidad volviera a esta casa. Dicen que las sábanas guardan los sueños de quienes duermen en ellas. Yo descubrí que también pueden esconder pesadillas. Aquella mañana, mientras recogía la ropa húmeda, me sorprendió lo pesada que se sentía. No hablo del algodón ni del jabón, sino del peso invisible de los secretos que se acumulan en los pliegues de una familia. Y yo estaba a punto de desenterrar el más oscuro de todos. Me incliné para sacudir una funda de almohada y toqué algo duro, ajeno al tejido. Metí la mano entre la tela y encontré ese rectángulo frío, el mismo teléfono que había visto caer antes. Ese aparato parecía estar aguardando el momento exacto para revelarse. Lo puse sobre el montón de ropa e intenté convencerme de que no debía volver a abrirlo, pero el silencio de la casa era tan profundo que casi me invitaba a hacerlo. Hazlo. Descubre lo que se oculta aquí dentro. El reloj de pared marcaba las 11 y cada campanada me retumbaba en los huesos. Me senté en la cama sobre las sábanas arrugadas y deslicé otra vez el dedo por la pantalla. Esta vez no apareció un mensaje, sino una galería de fotos. Mi sala, mi cocina, mi cuarto, todos retratados como si fueran escenarios listos para derrumbarlos. En una de las imágenes, la suegra posaba junto a mi alacena, señalando el rincón donde guardo las cazuelas de barro. Debajo, una frase.
Aquí podemos poner el refrigerador nuevo. Lo viejo se tira. Lo viejo. La palabra me arañó por dentro. No hablaban de los trastes. Hablaban de mí. Pasé a la siguiente foto y luego apareció un video. Mi hija, mi propia sangre, estaba sentada frente a un escritorio con papeles. Su voz me atravesó. Si firmamos esto antes de diciembre, todo queda a nuestro nombre. Mi mamá ni cuenta se va a dar. Cree que es una autorización para el banco. El notario, sin mostrarse, respondió con una voz seca. Ella es la dueña legítima, pero a su edad ya no cuestiona mucho. Usted guíela. Sentí que la cama se hundía bajo mi peso. No eran imaginaciones mías, era un plan bien armado, con pasos, cómplices y fechas, y yo era la última en saberlo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. No olvides que la señora está sola. Su esposo ya no está para defenderla. Así es más fácil. Cerré los ojos y vi el rostro de mi difunto esposo. Recordé su promesa de que nunca me faltaría nada. Llorar en ese momento habría sido traicionar su memoria. El dolor no me venció. Se transformó en algo más duro, más frío, algo parecido a la determinación. Me levanté y fui al closet donde guardo mi caja de recuerdos, papeles viejos, cartas amarillentas, las escrituras dobladas con cuidado. La puse junto al teléfono. Allí estaban las pruebas de mi vida, de que esta casa se construyó con sacrificios, con jornadas dobles, con noches de hambre. Aquella caja no tenía pantallas, pero guardaba más verdad que cualquier teléfono escondido. Ese día seguí haciendo mis tareas como una sombra. Lavé, tendí, cociné, pero mi mente estaba lejos. Cada vez que veía las sábanas secándose al sol, me parecía escuchar susurros. Aquí está la mentira, aquí está la trampa. Cuando doblé la última prenda, ya había tomado una decisión. No iba a confrontar todavía. A veces quien grita es quien pierde. El poder verdadero lo tiene quien observa, quien espera el momento exacto para mover la pieza decisiva. Antes de que regresaran, escondí el teléfono entre las sábanas, justo donde lo había encontrado. No quería despertar sospechas. Dejé todo impecable, comida servida, piso brillante, la casa oliendo a caldo y a suavizante, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, algo ya era distinto. Ya no era la mujer que dejaba que la usaran, ahora era la mujer que había descubierto el secreto enterrado, y esa verdad, aunque pesaba como un saco de sábanas mojadas, iba a convertirse en mi arma. No sé cuánto tiempo quedé mirando ese teléfono apagado, como si aún guardara el eco de todas esas frases que me habían dejado sin aliento. Podía haberlo dejado ahí, fingir que nada pasaba, como tantas madres que callan para no perder a sus hijos. Pero algo dentro de mí se rebeló. Cuando una mujer llega a cierta edad, entiende que el silencio también mata, que aguantar humillaciones es un veneno lento. Y yo ya estaba cansada de envenenarme. Volví a encenderlo. Abrí todas las conversaciones. La primera era de la noche anterior, entre mi hija y la suegra. Mañana dile que lave, que se entretenga. Claro, mamá. Ella nunca pregunta. Mientras tenga comida y ropa limpia, cree que todo está bien. Un nudo me cerró el estómago. Así me veían, como una criada satisfecha con un plato de sopa y una silla en un rincón. Intenté recordar la última vez que mi hija me abrazó de verdad. No lo logré. El recuerdo más reciente era un beso frío en la frente y unos $, dejados sobre la mesa cuando se acordaba de mis gastos. Seguí leyendo, cada mensaje un corte nuevo. No olvides sacar las joyas del cofre. Dile que las prestaste para una boda. Sí, mañana lo hago. Total, ya ni sabe lo que tiene. Mis joyas, las que heredé de mi madre, envueltas en un pañuelo bordado que olía a naftalina y recuerdos. No eran adornos, eran la historia de mi familia, el único lujo que sobrevivió a los años de pobreza. Sentí que el piso se movía. Hay humillaciones que una puede tolerar, pero que intenten borrarte pieza por pieza como si nunca hubieras existido, eso es otra cosa. Y entonces apareció su nombre, el de mi hijo, aquel que creí todavía capaz de un poco de lealtad. Su mensaje decía: ¿ya consiguieron que firme? Yo necesito el dinero. El carro no puede esperar. La suegra respondió rápido:
Paciencia, mi hijo, todo a su tiempo. La vieja no sospecha nada. La vieja. No mamá, no señora, no Mercedes, solo la vieja. Tragué saliva como si fuera una piedra. Nunca imaginé que un hijo mío pudiera llamarme así. Y lo peor, él lo decía sin remordimiento, como si fuera normal. Mi propia sangre conspirando contra mí como si fuera una carga desechable. El corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera romperlo todo. Me puse de pie. Caminé por la sala dando vueltas, tuve que apoyarme en la mesa para no caer. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento crié hijos capaces de vender a su madre? ¿Dónde me equivoqué para que mi amor se convirtiera en moneda de cambio? No encontré respuestas, solo lágrimas que ni siquiera salieron, porque hasta mis ojos estaban cansados de llorar. Seguí leyendo, había más mensajes, incluso burlas. Uno de ellos decía, «Hoy se le olvidó poner sal en la sopa, ja, 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 y que ni coordina bien». Y la suegra remataba, «Peor para ella, eso nos da más motivos para apurar la firma. Así no se mete en nada». Sentí rabia, una distinta a la de cuando me llamaron estorbo. Esto era peor. Era burla, era despojo de humanidad. No solo planeaban quitarme lo mío, también se reían de mí, me convertían en un chiste en esas pantallas luminosas. Yo, que limpié casas ajenas para pagarles la escuela, reducida ahora a un meme privado de su crueldad. Me quedé inmóvil con el celular en la mano mientras el sol se escondía detrás de la ventana. La casa empezó a llenarse de sombras, como si también ella entendiera que algo oscuro había salido a la luz. En medio de ese silencio espeso, escuché mi propia voz, apenas un murmullo. Hasta aquí. No fue un grito, ni un sollozo. Fue una sentencia. Algo en mí había despertado, algo que ya no iba a tolerar más abusos. Apagué el teléfono y lo devolví a su escondite, pero yo ya no era la misma. Esas conversaciones habían hecho trizas mi corazón, sí, pero también habían encendido una chispa que pronto sería fuego. Porque una madre puede aguantar muchas cosas, menos leer, en letras frías y claras, que sus propios hijos se han convertido en verdugos. Dicen que las paredes escuchan, pero nunca imaginé que también pudieran ser cómplices de mi dolor. Esa tarde, mientras recorría mi casa con el teléfono oculto en el bolsillo del delantal, sentí algo extraño. Caminaba por un lugar que ya no sentía como mío. Cada cuadro en la pared, cada maceta en la ventana, cada mueble que elegimos mi esposo y yo parecía llevar una etiqueta invisible. Próximamente en venta. Me detuve frente al aparador donde guardo la vajilla de porcelana que solo saco en Navidad. Pasé la mano por el vidrio y sentí un frío que no era solo del cristal, era el frío del abandono. Recordé cuando la compramos a pagos, hace más de 30 años, y cómo mi esposo bromeaba, «Mercedes, con esta vajilla vamos a cenar como ricos». Nunca fuimos ricos, pero en esa mesa jamás faltaron comida ni cariño. Ahora, en los mensajes de ese teléfono, mi hija y su suegra ya habían decidido deshacerse de todo. La vajilla está vieja, mejor venderla en el mercado de antigüedades. Así, simple, como si fuera un cacharro cualquiera, sin historia, sin alma. Seguí avanzando, y cada rincón me hablaba. El sillón de flores donde vi a mis nietos dar sus primeros pasos, la repisa con los marcos dorados y las fotos de bodas, bautizos y cumpleaños. Todo era parte de mi vida y al mismo tiempo parte de una lista ajena, porque en esas conversaciones ya no se hablaba de mi casa, sino de su casa, de lo que iban a modernizar, de lo que iban a tirar, de cómo la iban a dejar bonita. Y yo, ¿en qué lugar quedaba yo en esa remodelación de sus sueños? Subí las escaleras despacio, como si cargara una losa. Cada peldaño traía un recuerdo, las carreras de mis hijos de pequeños, los tropezones, las carcajadas. Ahora esas mismas escaleras eran el escenario de un plan frío y calculado para arrancarme lo que más había cuidado. Llegué al cuarto principal y abrí el closet. Ahí estaba la caja de papeles, escrituras, recibos, comprobantes. Me temblaban las manos al tocarla. Era como sostener el último bastión de mi dignidad. Pero junto a ese valor se coló el miedo. ¿Y si ya habían avanzado trámites a mis espaldas? ¿Y si mi firma ya estaba falsificada en algún documento que todavía no conocía?
Me senté en la cama y abrí la caja. Encontré la escritura original, con mi nombre y el de mi esposo, fechada de hacía más de 20 años. Leí cada línea como si recitara un salmo, como si esas letras pudieran protegerme de la traición que me rodeaba. La calma duró poco. En el teléfono, entre capturas de pantalla, había una imagen de un documento que decía claramente «Cesión de derechos de propiedad». En el espacio de la firma se veía un garabato parecido al mío, un trazo torcido, pero suficiente para engañar a cualquiera. Un escalofrío me recorrió entera. Ya no era solo un plan, era algo en marcha. Me levanté de golpe y empecé a caminar por el cuarto como un animal enjaulado. ¿Cómo pudieron?, me repetía una y otra vez. ¿Cómo pudieron tomar mi firma, mi nombre, mi historia y usarlos contra mí? Esta vez las lágrimas no obedecieron. Lloré en silencio, abrazando la escritura original contra el pecho, como quien abraza a un hijo perdido. La casa olía a mi perfume barato, a madera vieja, a recuerdos que no caben en dólares ni en escrituras falsas. Pero también olía a traición. Me miré en el espejo del armario. Vi a una mujer con los ojos hinchados, el cabello canoso revuelto y la respiración entrecortada. Por un instante me sentí derrotada, sin fuerza para pelear. Entonces recordé las palabras de mi madre. Una casa es más que paredes. Es el lugar donde decides si eres dueña de ti misma o esclava de los demás. Esa frase encendió algo dentro de mí. Sí, podían intentar quitarme las paredes, los muebles, los papeles, pero lo que no podían arrancharme era la voluntad de luchar. Guardé la escritura en una bolsa de tela y la escondí en un sitio secreto que solo yo conocía. El teléfono volvió a su escondite entre las sábanas. Cuando terminé, me quedé de pie en medio de la habitación, respirando hondo. Afuera, los pájaros cantaban como siempre, pero yo ya no era la misma. Ese día, mientras recorría mi propia casa con el corazón hecho pedazos, entendí que si no hacía algo pronto, terminaría siendo una invitada en el hogar que yo misma había construido. Y con esa certeza amarga, supe que había llegado la hora de planear en silencio. Pensé que ya había visto todo. Creí que los mensajes crueles de mi hija y su suegra eran la puñalada más honda que una madre podía recibir. Pero esa tarde, cuando volví a encender el teléfono y continué leyendo, encontré algo que me rompió en 1000 pedazos más pequeños. Mi hijo también estaba metido en la traición. Al principio quise creer que eran mensajes sueltos, que se trataba de un malentendido. Me repetí que quizá él no sabía la magnitud de lo que estaban tramando, que tal vez solo estaba confundido. Pero la verdad me cayó encima con la frialdad de un balde de agua helada. Vi su número una y otra vez, acompañado de frases que no dejaban espacio a dudas. Ya consiguieron que firme. Yo necesito esos 3,000 pronto. El carro no puede esperar. Y la respuesta implacable de la suegra: sí, mijo, tranquilo, tu parte está segura. Apenas tengamos la firma, lo tuyo se liquida. Leí y releí esa conversación. Ese mi hijo no era mío, era de ella. La otra lo llamaba con cariño, mientras a mí me reducían a la vieja que estorba. Sentí una punzada en el pecho que me obligó a sentarme. Ahí estaba la prueba, escrita en letras negras sobre fondo brillante. Mi hijo no solo estaba enterado, también estaba contando los dólares que sacarían de la venta de mi propia casa. Me quedé mirando la pantalla hasta que las lágrimas nublaron por completo mis ojos. Recordé cuando él era niño y se enfermaba de gripe. Yo salía en la noche, aunque viniera de trabajar 2 turnos, para comprarle jarabe y arroparlo con el único suéter grueso que teníamos. Me vino a la mente cómo se pegaba a mi falda cuando tenía miedo y me decía: «Mamá, contigo nada malo me pasa». Y ahora, ese mismo niño hecho hombre me vendía al mejor postor por $3,000, ni un centavo más ni menos. Todo mi amor reducido a una cifra que cabía en una pantalla. El dolor se mezcló con la rabia. Me levanté y empecé a caminar por la sala con los puños apretados. ¿Para qué sirvieron tantas madrugadas en vela? ¿Los sacrificios? ¿Los zapatos rotos? ¿Los cumpleaños sin pastel porque el dinero no alcanzaba? Todo lo hice para que ellos tuvieran un futuro mejor.
Y ahora ese futuro lo estaban construyendo sobre mis ruinas. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje nuevo, esta vez de mi hija. No olviden que tenemos que hacer esto rápido. Mamá se deprime fácil y si sospecha puede arruinar todo. La respuesta de mi hijo fue el clavo en mi ataúd. Que firme ya. Ella siempre hace caso. Está acostumbrada a obedecer. Obedecer. Esa palabra me quemó la piel. Así me veían, una mujer sin voz, un aparato de cocina que sigue órdenes sin chistar. Sentí que el aire se me escapaba. Fui hasta la ventana y miré hacia la calle. Los vecinos caminaban tranquilos, los niños jugaban en bicicleta, el panadero anunciaba su pan como cualquier otro día. Y yo, detrás de esos vidrios, estaba viviendo un derrumbe que nadie podía imaginar. Me dejé caer en la silla del comedor. No lloré ni grité. Solo me quedé ahí, con el celular en la mano, escuchando por dentro el eco de esas conversaciones que me habían arrancado la última esperanza. Porque una cosa es que la vida te golpee, otra que un amigo te traicione, pero que tus propios hijos te usen, te desprecien y se repartan lo tuyo como buitres. Eso no tiene nombre. Ese es el golpe más bajo que puede recibir una madre. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, apareció una chispa. Tal vez porque ya había tocado fondo, tal vez porque no me quedaba nada más que perder. Me miré reflejada en el vidrio. Vi a una mujer rota, sí, pero también a alguien que empezaba a despertar. Esa traición me arrancó lágrimas, pero también me regaló una certeza. Ya no había marcha atrás. Si ellos eran capaces de vender mi casa, yo era capaz de defenderla. Ese día lo comprendí. No existe dolor más grande que descubrir que tu propia sangre conspira contra ti. Pero también entendí que, a veces, la traición más amarga es la que te da la fuerza más grande. Y yo iba a necesitar toda la fuerza del mundo para lo que venía. Siempre he pensado que el silencio es un cuchillo de doble filo. Puede herir, pero también proteger. Durante muchos años lo usé para guardarme mis penas, para no incomodar, para que reinara una paz de mentira en la casa, aunque por dentro me estuviera cayendo a pedazos. Pero esa tarde, después de leer todo lo que leí, descubrí que el silencio también podía ser mi mejor arma. Me vi en el espejo del pasillo, ojos hinchados, manos temblorosas. Una parte de mí quería ir corriendo a enfrentar a mi hija, gritarle que ya sabía todo, arrinconarla y exigirle explicaciones. Pero otra voz, más fría y firme, me dijo: «Si lo haces ahora, pierdes. Ellos llevan ventaja. Ellos creen que controlan el juego. Tú calla y observa». Me quedé quieta largo rato, escuchando únicamente el tic-tac del reloj. Cada segundo se clavaba en mi piel como una aguja, pero aprendí a respirar hondo. Cerré los ojos y recordé cuando mi padre me enseñaba a jugar ajedrez. Él siempre repetía: «El que se desespera, pierde. La reina parece frágil, pero es la pieza más poderosa si sabe esperar». Yo, que tantas veces me sentí un simple peón en la vida, entendí de pronto que había llegado el momento de ser reina en mi propio tablero. Esa noche, cuando volvieron del salón de belleza con las uñas recién pintadas y las sonrisas intactas, yo ya había decidido que no iba a mostrar nada. Preparé la cena como siempre, puse los platos, escuché sus pláticas superficiales sobre peinados y perfumes, y asentí con la cabeza como si todo estuviera en orden. Por dentro, cada palabra me caía como piedra en el estómago, pero mantuve el gesto sereno. Ellas no podían imaginar que yo ya lo sabía todo. Mientras servía el arroz, escuché a la suegra decir: «Mercedes, usted se ve cansada. Debería descansar más». Lo soltó con ese tono dulce y envenenado de quien quiere parecer amable. Yo sonreí apenas y contesté: «Sí, quizá tenga razón. Una a veces se cansa de tanto». Y dejé la frase flotando. Nadie sospechó que en mi cabeza ya se cocinaba un plan. Esa madrugada, cuando todos dormían, me levanté sin hacer ruido. Encendí una lámpara pequeña y saqué mi libreta de notas. Empecé a escribir todo lo que había visto en el teléfono. Nombres, fechas, mensajes, cantidades. Cada palabra era una bala que algún día iba a disparar. Las manos me temblaban, pero el corazón estaba firme.
Por primera vez en mucho tiempo no me sentía débil, sino despierta. Era como si los años se borraran y volviera a ser aquella mujer joven que luchaba con uñas y dientes por sacar adelante a sus hijos. También saqué mi caja de documentos, revisé la escritura, los recibos del predial, los pagos de agua y luz. Todo estaba en regla. Esa era mi munición, mi escudo. Si ellos querían pelear en tribunales, yo iba a demostrar que esta casa era mía, legal y legítimamente. Guardé cada papel con cuidado, como quien acomoda armas antes de la batalla. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Preparé café, barrí el patio, saludé a los vecinos como siempre. Nadie sospechó nada, pero dentro de mí ya no había miedo. Había estrategia. Sabía que debía esperar, recopilar pruebas, conseguir aliados, moverme con cuidado. Porque la peor guerra no es la que se libra a gritos, sino la que se gana en silencio. Ese día aprendí a mirar con otros ojos. Escuchaba cada frase de mi hija, cada comentario de la suegra, como quien oye piezas sueltas de un rompecabezas. Y mientras ellas estaban convencidas de que yo seguía siendo la misma mujer dócil y obediente de siempre, yo estaba tejiendo mi venganza con hilos invisibles. Ese silencio que antes me hacía sentir pequeña, ahora era mi refugio, y estaba dispuesta a guardarlo hasta el día exacto en que con una sola palabra pudiera derrumbar todo su castillo de mentiras. Dicen que cuando uno se calla, empieza a oír lo que antes parecía ruido. Yo lo comprobé en esos días. Mientras fingía normalidad dentro de la casa, afuera empecé a ver señales que antes no había notado, porque las paredes pueden callar, pero los vecinos siempre se enteran. Una mañana, mientras barría la banqueta con la escoba de palma, se acercó doña Cata, la vecina de toda la vida. Esa mujer de ojos vivos, que no se pierde detalle, se detuvo frente a mí y en voz baja preguntó: «Mercedes, ¿usted está bien? Últimamente he visto entrar gente rara a su casa. Traen portafolios y papeles. Yo pensé que eran del banco, pero me dio mala espina». Un escalofrío me recorrió. No eran ideas mías. De verdad había movimientos extraños. Le respondí con una sonrisa cansada. «Estoy bien, doña Cata. Ya sabe cosas de familia». Ella me miró como quien reconoce una mentira piadosa, pero no quiso presionar. Solo apoyó su mano en mi hombro y murmuró: «No más no se deje, comadre. A su edad una merece descanso, no problemas». Sus palabras me acompañaron todo el día. Mientras cocinaba, entendí que quizá no estaba tan sola como creía. A veces los aliados aparecen donde menos los esperas. Días más tarde surgió otro aliado inesperado. Don Ezequiel, el amigo de toda la vida de mi difunto esposo, siempre ha sido un hombre callado, de bigote espeso y sombrero de fieltro, de esos que saludan con un gesto y pocas palabras. Aquella tarde, sin embargo, llegó con el ceño fruncido. «Doña Mercedes, disculpe que me meta», empezó, «pero hace poco vi a su hija y a la señora suegra. Me andaban preguntando por un notario que conozco. Me pareció raro, porque hablaban de escrituras. ¿Usted piensa vender la casa?» El corazón me dio un brinco. Tragué saliva antes de contestar. «No, don Ezequiel, yo no tengo intención de vender nada». Él asintió despacio, como confirmando lo que ya sospechaba. «Entonces tenga cuidado, esa gente no juega limpio. Y si algún día necesita que alguien diga ante un juez que aquí entran y salen papeles, yo con gusto lo declaro». Sus palabras fueron, al mismo tiempo, consuelo y arma. No solo confirmaban mis miedos, también me daban certeza. No estaba completamente desprotegida. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, volví a sacar mi libreta. Escribí: Testigo 1, doña Cata, vecina. Testigo 2, don Ezequiel, amigo de la familia. Lo puse por escrito con letra firme, como quien graba un juramento. Ya no era solo una mujer herida. Empezaba a convertirme en estratega. En los días siguientes me dediqué a escuchar con atención cada conversación de la suegra, cada llamada discreta de mi hija. Descubrí que planeaban reunirse con un supuesto comprador para mostrarle la casa. Incluso ya habían fijado un precio, $85,000,
Mi casa convertida en una cifra fría, repartida en conversaciones como si fuera una mercancía cualquiera, y lo peor, ni siquiera era un precio justo, iban a rematarla por pura avaricia. Esa información me congeló la sangre, pero también me dio fuerza. Entendí que el tiempo jugaba en mi contra. Si no actuaba pronto, perdería no solo las paredes, sino mi historia entera. Aún así, decidí no precipitarme. Seguí sonriendo por fuera, preparando caldo, planchando camisas, mientras por dentro iba tejiendo mi red de aliados y pruebas. Una tarde, mientras tendía la ropa, escuché a la suegra hablar por teléfono en el patio. No se dio cuenta de que yo estaba cerca. Con total claridad dijo: «Ya casi está todo, la señora ni cuenta se da. Pronto tendremos la firma y la sacamos de la casa sin que pueda decir nada». No sé cómo conseguí seguir colgando las prendas como si nada. Por dentro, aquella frase fue la confirmación que necesitaba. Ellos estaban convencidos de que yo era débil, de que mi silencio era ignorancia. No sabían que ese silencio era mi táctica, y que ya tenía ojos y oídos a mi favor. Cuando cayó la noche, miré el cielo desde el patio. Las estrellas brillaban igual que siempre, indiferentes, pero yo ya había cambiado. Ahora sabía que no estaba sola. Las paredes, los vecinos, los viejos amigos, todos podían convertirse en testigos, y con cada día que pasaba, mi plan tomaba forma. Porque a veces los aliados más poderosos no son los que tienen dinero o influencias, sino los que, en silencio, ven la verdad y están dispuestos a hablar cuando llegue el momento. Nunca olvidaré ese domingo. La casa olía a guiso. El reloj anunciaba la hora de la comida y yo había puesto todo mi empeño en arreglar la mesa. Preparé caldo de pollo, arroz rojo y un pastel de chocolate para los nietos. Puse el corazón en cada detalle, porque aunque lo llevara hecho pedazos, mi instinto de madre y abuela seguía intacto. Organicé los platos, los cubiertos, coloqué las servilletas dobladas en triángulo, como me enseñó mi madre. Cuando todo estuvo listo, llamé a la familia. «Vengan a la mesa, ya está la comida». Lo dije con una alegría que tuve que sacar de muy adentro, esperando al menos una sonrisa, una palabra de agradecimiento. Pero lo que recibí fue uno de los golpes más humillantes. Mi hija bajó las escaleras con la suegra detrás. Al ver la mesa, frunció los labios. «Otra vez sopa, mamá. Ya le dijimos que a los niños no les gusta». La suegra se sentó en la cabecera y añadió, con su amabilidad envenenada: «Ay, Mercedes, usted debería descansar. Mejor deje que alguien más cocine. Usted ya hizo bastante en la vida. Ahora su lugar está en la cocina, pero para cosas sencillas, no para estas complicaciones». Me quedé helada. Mi lugar estaba en la cocina, como si yo fuera otro mueble, sin derecho siquiera a sentarme con ellos. Intenté responder con calma. Yo solo quise preparar algo rico para todos, pero mi hija, con esa sonrisa que ya conocía de memoria, soltó mientras se servía: «Mamá, entiende. Cuando cocinas tardas mucho y además a veces se te olvidan cosas. Mejor deja que nosotras nos encarguemos». Lo dijo delante de mis nietos, delante de todos. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. No era una simple corrección, era una humillación pública. Los niños me miraron con esa mezcla de inocencia y extrañeza que tienen los pequeños cuando no entienden por qué los adultos son crueles. En silencio, me acerqué a la mesa e intenté sentarme. Pero la suegra, sin siquiera mirarme, puso su bolso sobre la única silla libre. «Ay, perdón, aquí puse mis cosas. Mejor siéntese en la cocina, Mercedes. Así está más cómoda». Ese fue el momento exacto en que sentí que mi dignidad se venía abajo. No lloré. No levanté la voz. Fui a la cocina, me senté en una silla de madera junto al fogón y me quedé ahí, escuchando las risas y las charlas a lo lejos. Mi sopa, mi arroz, mi pastel, todo en su mesa. Y yo, apartada como una extraña en mi propia casa. Cada frase que alcanzaba mis oídos era una espina más. La casa necesita cambios. Este comedor está muy pasado de moda. Cuando ya sea nuestra, la vamos a remodelar toda. Esa última frase me atravesó el alma. Cuando ya sea nuestra. Con las manos apretadas sobre las rodillas y la mirada fija en la estufa apagada, entendí que esa era la gota que desbordaba el vaso. Ya no podía seguir soportando. Ya no podía seguir siendo invisible.
Una cosa es callar por amor, y otra muy distinta es permitir que te arranquen la dignidad delante de los tuyos. Cuando terminaron de comer, me acerqué a la mesa. Con voz tranquila recogí los platos y dije, «Espero que les haya gustado». Nadie contestó, ni un gracias. Solo risas, solo planes sobre cómo cambiar la sala, cómo vender lo viejo. Esa noche, en mi cuarto, me miré al espejo y juré que nunca más permitiría una humillación así. No era una anciana inútil, era la mujer que había levantado esa casa ladrillo a ladrillo, y si ellos creían que podían borrarme con un papel falso y una sonrisa fingida, estaban muy equivocados. Esa exclusión brutal en mi propia mesa fue el último empujón que necesitaba, porque a veces, para que una mujer despierte, no basta con la traición escondida, hace falta que la empujen al vacío, y yo ya había caído. Ahora solo me quedaba levantarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé tendida boca arriba, mirando el techo como si en sus grietas pudiera descifrar lo que venía. Cada humillación, cada burla escrita en esos mensajes, cada gesto de desprecio, resonaba en mi cabeza como campanas rotas. Pero lo que más me desgarraba no era la crueldad de mi hija, ni la ambición de la suegra. Era la traición de mi propio hijo. Esa herida no tendría cura. Aún así, en medio de la oscuridad, sentí algo nuevo, una calma fría, firme, de esas que anuncian tormenta. Ya no tenía miedo, ya no lloraba. Había comprendido que esperar milagros era inútil. La justicia no vendría sola, tenía que levantarla con mis propias manos. Al amanecer me levanté despacio, como quien lleva toda una vida preparándose para ese instante. Metí la escritura original en una bolsa de tela, junto con los recibos, facturas y comprobantes. Revisé cada papel con la precisión de una cirujana. Esa sería mi armadura. Luego tomé la libreta donde había registrado todo. Nombres, cifras, fechas, frases textuales. Aquella libreta era mi arma oculta. Después vino lo más doloroso. Entré a mi cuarto y contemplé los retratos familiares, bodas, cumpleaños, comuniones, los momentos felices congelados en papel. Los bajé uno por uno. No iba a permitir que los compradores, ni mis propios hijos, se burlaran también de mis recuerdos. Guardé las fotos en una caja y la escondí en un rincón imposible de imaginar. Ya no había lágrimas, solo determinación. Preparé la casa como cualquier otro día, pero no para ellos. Puse frijoles a calentar, limpié la mesa, dejé la cocina impecable. El teatro debía continuar hasta la última escena. Al salir al patio, vi a los pájaros revoloteando sobre la bugambilia. Respiré hondo y pensé, hoy. Tomé una hoja en blanco y un marcador grueso. Con mano firme escribí. Las cuentas se cierran, y mi paciencia también. Pegar esa nota en la puerta fue como firmar mi renuncia definitiva a la obediencia, a la sumisión, al silencio. Era mi grito escrito, mi advertencia. Antes de irme, cerré con llave todas las habitaciones importantes. Guardé los documentos en el bolso, me coloqué un rebozo oscuro sobre los hombros y salí a la calle sin mirar atrás. El aire fresco me acarició la cara y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que podía respirar. Mis pasos sonaban firmes contra el pavimento. No era miedo, era fuerza. Con cada metro que avanzaba, recuperaba un pedazo de mi dignidad. En la esquina me detuve y miré mi casa. La bugambilia parecía despedirme con sus flores moradas. En la puerta, la hoja blanca brillaba como una flecha clavada. Imaginé a mi hija, a la suegra y a mi hijo volviendo cargados de bolsas, risas y planes, y chocando de frente con mi ausencia. Una sonrisa, distinta a todas las anteriores, se dibujó en mi rostro. Una sonrisa de victoria silenciosa. Caminé hasta la parada del autobús. La gente subía y bajaba sin fijarse en mí. Nadie sabía que esa mujer de rebozo, cabello canoso y pasos firmes, acababa de iniciar su propia revolución. Nadie imaginaba que en ese bolso llevaba la prueba de toda una vida, la llave para recuperar no solo mi casa, sino mi respeto. Fue entonces cuando lo entendí. Mi paciencia había terminado, sí, pero mi fortaleza apenas estaba despertando.
Me oculté en la esquina, detrás del puesto de periódicos, con el rebozo cubriéndome la cabeza. No era miedo, era estrategia. Quería presenciar con mis propios ojos el momento en que ellos regresaran y se toparan con la verdad. Mis manos sudaban dentro del bolso donde guardaba los papeles y la libreta, pero mi corazón latía con un ritmo nuevo. No era angustia, era poder. A las 6 de la tarde vi el auto estacionarse frente a la casa. Bajaron mi hija, la suegra y mi hijo, con bolsas llenas y risas huecas. La suegra fue la primera en notar algo extraño. ¿Por qué está cerrada con llave? ¿Si la dejamos abierta? Mi hija buscó sus llaves, pero la cerradura no cedió. Yo sabía por qué. La había cambiado esa misma mañana. Su expresión pasó de molestia a pánico. ¿Qué hizo mi mamá? Mi hijo empujó la puerta, como si pudiera obligarla a obedecerlo. Nada. La madera resistió. Fue entonces cuando la suegra vio el papel pegado a la entrada. Lo arrancó de un tirón y lo leyó en voz alta. Las cuentas se cierran y mi paciencia también. El silencio que siguió fue más brutal que cualquier grito. Mi hija quedó paralizada, con la boca entreabierta. Mi hijo maldijo y pateó la puerta. La suegra estrujó la nota con rabia. ¡Maldita vieja astuta! ¡Nos descubrió! Mi hija se tomó la cabeza entre las manos. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo, desde mi escondite, los observaba como quien mira una escena teatral. Durante meses me hicieron sentir pequeña, insignificante, pero al verlos desesperados entendí algo definitivo. El poder había cambiado de manos. Ellos estaban vulnerables, no yo. Mi hijo llamaba una y otra vez a mi celular. Escuchaba el tono lejano, sabiendo que lo tenía apagado, guardado y fuera de su alcance. La suegra gritaba órdenes. ¡Búscala! Seguro se llevó los papeles. Tiene que estar cerca. No buscaban a una madre, no buscaban mi bienestar. Buscaban los documentos, el dinero, la casa. Su amor nunca existió. Solo era un disfraz que se rompió al primer gesto de resistencia. Y entonces sentí algo que no había sentido en años. Satisfacción. La satisfacción de quien, después de una vida de abusos, por fin puede decirse, no me vencieron. Los vi correr de un lado a otro, tocar puertas, molestar vecinos. Nadie supo decir nada. Doña Cata salió con su mandil, miró a mi hija y dijo tranquila, no sé dónde está doña Mercedes, pero la vi salir hoy con una bolsita, y muy segura de sí misma. Su voz tenía un brillo de complicidad. Desde lejos, le di gracias con el corazón. Tras casi una hora de gritos y discusiones, se rindieron. La suegra, roja de furia, arrugó la nota y la tiró al suelo. Esto no se va a quedar así. Si ella piensa que ganó, está equivocada. Mi hija lloraba. ¿Qué vamos a hacer sin la firma? ¿Qué vamos a hacer? Mi hijo golpeó el cofre del carro. Se arruinó todo. Sin esos papeles no hay dinero, no hay carro, no hay nada. Con el corazón latiéndome fuerte, me giré y caminé lentamente hacia el autobús. Nadie me vio. Nadie imaginó que yo había presenciado cada gesto. Ese día confirmé algo. La mejor victoria no es gritar ni golpear. La mejor victoria es ver cómo quienes te subestimaron se derrumban solos, al descubrir que ya no tienen ningún control sobre ti. Había recuperado todo. Mi silencio, mi estrategia, mi dignidad. Siempre dicen que la justicia tarda, pero llega. Yo descubrí que, a veces, hay que salir a buscarla y señalarle el camino. Después de dejar mi casa vacía y mirar de lejos la desesperación de quienes querían verme hundida, supe que había llegado la hora del siguiente paso. No bastaba con irme, había que cerrar esa herida con un golpe preciso. Fui directo a la notaría, donde aún conservaban copia de mis escrituras. El notario, un hombre serio de cabello plateado, me reconoció en cuanto crucé la puerta. «Doña Mercedes, qué sorpresa. ¿En qué puedo servirle?» Saqué la bolsa con mis documentos y los puse sobre su escritorio. «Vengo a proteger lo que es mío», le dije. «Descubrí que alguien está intentando falsificar mi firma para quedarse con mi casa». El hombre levantó las cejas, sorprendido. Revisó mis papeles con calma, uno por uno.
Luego sacó una carpeta y me mostró un documento reciente. Ahí estaba, una supuesta cesión de derechos con una firma que intentaba parecer la mía. Este documento lo trajeron hace poco, doña Mercedes, explicó. Pero algo no cuadraba. Nunca lo registramos como válido, no cumplía con todos los requisitos. Yo sospeché algo raro. Sentí cómo el alivio me recorría el cuerpo. La trampa existía, pero todavía no habían logrado consumar el robo. Tenía tiempo, y sobre todo, tenía pruebas. Necesito que me ayude, licenciado, continué. No solo quiero aclarar esto. Quiero que quede asentado que esta casa es intocable, que nadie puede mover ni un ladrillo sin mi permiso. Él asintió y empezó a redactar un acta. Me explicó cada punto, que la propiedad estaba a mi nombre, que ninguna cesión era válida sin mi presencia y autorización, y que además podíamos presentar una denuncia por intento de fraude. Escucharlo fue como beber agua fresca después de mucho desierto. Salí de la notaría con los documentos sellados en el bolso y sentí que mis pasos pisaban más firme. Esa hoja con tinta azul no era solo un papel, era mi escudo, mi voz legal. Era la prueba de que una vida entera no se borra con una mentira. Los días siguientes fueron un remolino. Mi hija, mi hijo, la suegra, todos llamaban. No respondí ninguna llamada. Sabía que su angustia crecía. Al final, fueron ellos quienes se presentaron en la notaría, exigiendo que se validara su supuesto traspaso. El notario, tranquilo, les mostró el acta que había firmado conmigo. Me contaron después que la rabia de la suegra fue tal que salió hecha una fiera, gritando: «Yo no estuve ahí. No pensaba regalarles ni un minuto más de mi presencia. Preferí esperar el informe oficial desde la casa de una amiga, donde me refugié esos días». Cuando al fin tuve la copia en mis manos, confirmé que ya no podían tocar nada. La casa estaba protegida, blindada contra cualquier intento, pero no me detuve allí. Con la ayuda de un abogado recomendado por don Ezequiel, presenté una denuncia formal por fraude en grado de tentativa. Entregué capturas de pantalla de los mensajes, mi libreta con anotaciones y el documento falso con la firma chueca. El abogado hojeó la carpeta y sonrió. «Tiene todo, doña Mercedes. No solo vamos a defender su propiedad, también vamos a demostrar que quisieron engañarla. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses, no porque el peligro hubiera desaparecido del todo, sino porque ahora el volante lo llevaba yo. Ellos pensaban que mi silencio era sumisión, pero jamás imaginaron que lo estaba usando para juntar pruebas y esperar el momento exacto». Pasaron los días y la tensión creció. Mis hijos y la suegra empezaron a recibir citaciones. Yo, desde mi refugio, supe que andaban corriendo, buscando cómo explicar lo que no tenía explicación. Los mismos que me llamaban vieja inútil, ahora se temblaban frente a un escritorio y un sello. Cuando por fin regresé a mi casa, entré con la frente alta. La bugambilia seguía floreciendo en el patio, como si nada hubiese ocurrido. Coloqué la escritura en su sitio y me senté en la sala. Miré alrededor y sentí una paz que hacía años no conocía. Esa casa, mi casa, seguía siendo mía. Y lo mejor, ellos lo sabían, porque la justicia no siempre llega con patrullas ni con togas. A veces llega en forma de sello azul, de acta firmada, de certeza. Por más que intenten borrarte, la última palabra sigue siendo tuya. Ahora me siento aquí, en esta sala, con la luz del atardecer entrando por las cortinas, y repaso todo lo que pasó. Miro las paredes, los muebles, las fotos que volví a colgar. Todo parece igual, pero nada es lo mismo. Yo tampoco. Antes era una mujer que callaba, que obedecía, que se conformaba con una sonrisa fingida y una palabra hiriente. Hoy sé que mi silencio ya no será impuesto, será elegido. Mis hijos no vienen. La suegra no ha vuelto a pisar esta casa desde el día en que les llegó la citación del juez. A veces escucho que están enredados con abogados, intentando limpiar su nombre. Yo no les guardo rencor, pero tampoco olvido. El olvido es un lujo que no me puedo permitir. Si olvido, corro el riesgo de volver a caer en las mismas trampas.
Hubo noches en las que lloré, preguntándome en qué momento mis propios hijos se volvieron verdugos. ¿Fue mi amor exagerado lo que los malcrió? ¿Fue mi silencio lo que les hizo creer que podían pisotearme? Esas respuestas quizá nunca las tenga. Lo único que sé es que el veneno que llevan en sus actos no salió de mí, sino de sus propias decisiones. Y por primera vez entendí que no todo lo que lleva tu sangre merece llamarse familia. Hoy, cuando me cruzo con doña Cata en la banqueta, ella me sonríe y dice: «Comadre, qué gusto verla tranquila. Se ve más fuerte que nunca». Y yo le respondo con una frase que se ha vuelto mi mantra: «No hay fuerza más grande que la de una madre cuando deja de callar». Aprendí que la dignidad no se negocia, que ninguna casa, ningún dólar, ninguna herencia vale más que la paz interna de saber que una se defendió a tiempo. Si hubiera seguido callando, hoy sería una extraña echada de su propio hogar. Pero tuve el valor de poner un alto, aunque doliera, aunque eso significara perder la ilusión de tener a mis hijos cerca. Claro que pienso en ellos. Me duele saber que eligieron la codicia sobre el cariño, que cambiaron su lealtad por $3,000 y un carro viejo. Me duele, sí, pero también me libera, porque ya entendí que no puedo seguir cargando con las decisiones ajenas. Cada quien escribe su historia. La mía ya no la van a escribir con mentiras ni con firmas falsificadas. Me gusta sentarme en el patio, bajo la bugambilia, con un café caliente entre las manos. Ahí pienso en todo lo vivido. Entendí que la justicia no siempre se ve como un castigo espectacular. A veces la verdadera justicia es ver cómo quienes te traicionaron se quedan con las manos vacías y la vergüenza pegada al rostro. Yo no tuve que gritar ni levantar la mano, solo necesité paciencia, pruebas y la firmeza de no rendirme. Y quiero dejar algo muy claro, por si alguien escucha esta historia: la sangre no garantiza amor. Lo que de verdad construye una familia son los actos, el cuidado, el respeto. Una madre puede darlo todo, pero cuando descubre que ese todo la está matando en vida, tiene derecho y obligación consigo misma de decir basta. Mis hijos aprenderán su lección, tarde o temprano. Quizá de la mano de la ley, quizá de la mano de su propia conciencia, porque la vida siempre cobra y no hay deuda más cara que traicionar a una madre. Yo no necesito castigarlos. El castigo ya lo llevan dentro. Saben que me perdieron, que su avaricia les arrebató lo más valioso que tenían. Yo, en cambio, gané algo que no tiene precio. Recuperé mi voz, y mientras me quede un soplo de vida, esa voz no volverá a apagarse. Porque una madre que se levanta después de la traición deja de ser víctima para convertirse en guerrera. Y yo, Mercedes, a mis más de 60 años, por fin aprendí a hacerlo.